Hola, hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy les tengo el video más pedido por todos ustedes, que es cómo limar las uñas de Dip Powder. Entonces, para empezar, les voy a mostrar las diferentes limas que yo uso. Por ejemplo, esta de 100-180, que es de la marca Yelish, que es la que uso para pulir al final. Luego tengo estas dos de Rebel Nail. La blanca es 180 y la gris es 150. Y luego tengo esta de Mani Boss, que es 100-180. Estos números representan los granos de la lima. Mientras más chiquito es el número, los granos son más gruesos y viceversa. Y aquí les tengo estas dos limas que las uso para el área de cutícula. Una es de vidrio y la otra es de metal. Yo uso las dos. Primero uso la de metal para rebajar un poco más el área de cutícula y luego uso la de vidrio para terminar de limar. Lo hago igualito en el área de cutícula, igual que la otra. Esta de vidrio se llama Ergofile y es bastante cara comparada con la de metal. Así que si tú no quieres gastar tanto dinero, la de metal puede hacer todo el trabajo. Ahora voy a empezar con la lima blanca de Rebel Nail. Y voy a limar toda la uña, pero enfocándome en los lados de la C de la uña. O sea, en el lado izquierdo y en el lado derecho, como estoy mostrando. Empiezo por todos los bordes de la uña a limar y luego limo toda la uña por arriba. Pero trato de no limar mucho la parte de arriba de la uña, que es el apex, que protege a la uña de no romperse si la llegas a golpear con algo. Se me había olvidado decir que si tu lima es nueva, la tienes que preparar para que los bordes no te corten la piel. Y esto lo haces agarrando otra lima y limando todos los bordes de la lima. Y de esta manera no te va a cortar la piel. Continúo este proceso con las 5 uñas. Y me aseguro de que toda el área de las uñas ha sido limada. No sé si se lo había comentado antes, pero yo soy diestra y aquí estoy limando con mi mano izquierda. Entonces, para poder limar, yo coloco mi mano izquierda en donde yo quiero limar y muevo mi mano derecha. De esta manera es más fácil limar la mano opuesta. Este es un buen tip para limarte tu mano no dominante. Ahora les quiero hablar sobre los granos de la lima. Como dije anteriormente, mientras que el número sea más chiquito, los granos van a ser más gruesos. Y si el número es grande, los granos van a ser más finos. Entonces, uno tiene que estar pendiente de esos números para utilizar la lima correcta. Las limas 80, 100 y 120 son de granos muy gruesos y no son recomendables para uñas naturales. Las limas de grano 150 son de grano medio y yo normalmente las uso para rebajar el largo de la uña. Las limas de 180 son de grano ideal para las uñas naturales. Sin embargo, yo estoy usando ahorita una de 180 para limarme las uñas de Dip Powder. Y finalmente las limas de 240, 400 y 1200 son de granos muy finos y se usan para pulir la uña natural. Yo de esas no tengo ninguna. Entonces hay que estar súper pendiente con estos números, ya que si vas a limar tu uña natural, no quieres dañarla y por lo tanto vas a usar números altos. Y si por el contrario quieres limar el Dip Powder o uñas acrílicas, utiliza limas con números pequeños. La otra cosa que le quería recomendar era que si tú quieres que tus uñas de Dip Powder te queden preciosas, tienes que dedicarle tiempo a la parte del limado. Sobre todo cuando usaste glitter, como por ejemplo en esta uña que estoy haciendo ahorita, ya que te pueden quedar áreas muy gruesas u otras muy delgadas. Y en la parte del limado es donde te aseguras de que tu uña quede totalmente lisa y nivelada. Por esto yo siempre recomiendo encapsular todos los colores y todos los glitters con clear, de manera que se lime el clear y no el color o el glitter que te pusiste abajo. Como dije anteriormente, hay que enfocarse en los lados de las uñas y no en el tope de la uña, ya que este tope es el apex y es el que te va a fortalecer la uña y ayudar de que no se rompa fácilmente. Este glitter y este color rosado
es de la cajita de suscripción de abril de Sparkle & Co. Si quieres ver cómo me hice las uñas, te dejo el link en la esquina superior derecha. Al terminar de limar las uñas con esta lima, me lavo las manos para quitar todo el exceso de polvo. Y luego continúo con la lima de metal en el área de cutícula. Y lo que hago es enfocarme en esta área. Con esta lima hay que tener un poco de cuidado ya que los dos lados son para limar. Si la pones cerca de tu cutícula puedes limarte la cutícula. Entonces tienes que inclinar la lima de manera de que no te limes las cutículas. Y la mejor manera es como lo estoy haciendo ahorita, que es inclinar la lima un poco hacia el borde de la uña y hacer este movimiento en círculo, delineando la cutícula como yo la quiero. Repito esta técnica para las 5 uñas.
Al terminar la quinta uña utilizo esta lima de vidrio que se llama Ergofile para terminar el limado en el área de cutículas. Esta lima es más fácil de usar que la de metal y lo único que tienes que hacer es posarla en el área de cutícula y hacer este movimiento circular otra vez en la cutícula. Y vuelvo a limar así todas las 5 uñas. Finalmente utilizo esta lima por la parte de 180 para pulir y dejar la uña lisa. Esta lima la uso en todas las uñas y me aseguro de que toda el área haya sido pulida. Luego de limar la última uña, me lavo las manos muy bien. Y así quedaron las uñas totalmente lisas y niveladas. Y con las cutículas totalmente limpias de Dip Powder. Aquí se pueden ver cómo quedaron las uñas con glitter totalmente lisas. El mejor consejo que les puedo dar para limar uñas de Dip Powder es que se tomen su tiempo y de verdad limen lo más que puedan y ya verán que les van a quedar preciosas. Confíen en el proceso, es lo que siempre digo. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. También sígueme en mi Instagram para que veas más fotos de las uñas que me hago. Nos vemos en el siguiente video. Bye.